Relato familiar. De los primeros años de Akumal. Por los hermanos López Mena. Akumal. Llegando a Akumal, apoderándonos del paraíso, la familia López Mena, hace 60 años. Akumal, el hielo bajo la arena. Los 7 hermanos López Mena recuerdan una aventura ocurrida hace 60 años. Introducción. Escribir la historia de un lugar es, inevitablemente, escribir la historia de uno mismo. Los seres humanos no somos entes aislados, estamos hechos de la tierra que pisamos, del agua donde nadamos por primera vez y de los relatos que heredamos de nuestros mayores. Para nosotros, los hermanos López Mena, ese lugar de origen espiritual, esa coordenada donde el destino familiar se entrelazó para siempre con el nacimiento de una nueva patria, se llama Quintana Roo. Este libro no nace de la ambición académica de un historiador, ni del aislamiento de un escritorio iluminado artificialmente. Nace de una necesidad más profunda y urgente, el deber de la memoria. Nace del deseo de rescatar del olvido los trazos, las voces y los rostros de los hombres y mujeres que miraron la costa indómita del Caribe mexicano cuando no era más que selva, salitre y misterio. Y decidieron que allí fundarían un hogar. La historia oficial de Quintana Roo suele contarse a través de decretos presidenciales, fechas institucionales y cifras de desarrollo turístico. Todo eso es necesario, pero incompleto. La verdadera alma de este estado se cimentó sobre la base de la tenacidad y el derecho, pero sobre todo, se construyó con un amor tan genuino por esta tierra que terminó por transformar la vida de quienes la tocaron. En estas páginas se cruzan dos dimensiones que, a nuestro parecer, son indisolubles, la gran crónica fundacional de la región y la memoria íntima de nuestra propia familia. A través de los ojos de aquellos niños y jóvenes que fuimos los hermanos, y de la guía inquebrantable de nuestros padres, el lector recorrerá 60 años de historia. Desde las primeras e intrépidas excursiones de 1966 bajo el Cocal en Akumal, cuando nuestro padre operó como el arquitecto legal de visionarios de la talla de don Pablo Butch Romero, don Raúl González y don Nassim Joaquín, hasta la llegada de los arquitectos que planearon consolidarlo como destino turístico, como Román Rivera Torres, y el legado comunitario, que hombres como Gonzalo Arcila sembraron en el nuevo siglo. Pero este volumen guarda en su origen un valor civil y documental especial. Lo que el lector tiene en sus manos no es la crónica caprichosa de un solo relator. Al comprender que la memoria es un rompecabezas que no se puede armar en solitario, los hermanos López Mena decidimos emprender un viaje de retorno al origen. Nos reunimos en la misma bahía de Akumal 7 de los 8 hermanos para contrastar recuerdos, unificar anécdotas y consensuar un solo relato fiel de lo que realmente sucedió, llevando en el corazón la presencia eterna de nuestra hermana que se nos adelantó en el camino. Este esfuerzo colectivo es nuestra humilde aportación a la identidad quintanarroense. Al final, este libro es un homenaje. Un homenaje a nuestro padre, que blindó con el derecho los sueños de los pioneros, a nuestra madre, la estratega silenciosa que con su cuidado perfecto despojó a la selva de su peligro. A los habitantes originarios de estas costas que demostraron ser guerreros indomables, y a cada uno de los personajes que tejieron el tejido social de nuestro paraíso. Invitamos al lector a descalzarse, a escuchar el murmullo de las olas entre las palmeras y a adentrarse en la memoria viva de una tierra que exigió tenacidad a quien decidió habitarla, y que a cambio nos regaló un hogar para siempre. Capítulo 1. La Odisea para llegar. El viaje no era solo un traslado, era una caravana de contrastes que inició en Mérida. Timoneando con la seguridad que ya le daban 2 años de experiencia, aunque solo contaba con 20 años de edad, nuestro hermano Jorge manejaba el viejo coche modelo 1953. Un vehículo que ya cargaba con 13 años de historias y que parecía conocer de memoria los rumbos de la península. Siguiéndole los pasos, nuestro padre manejando el orgullo de la familia, un coche nuevo del año, reluciente bajo el sol, que contrastaba con la pátina del tiempo del primer auto.
En esos 2 vehículos nos distribuíamos los 10 integrantes de la familia, entre risas y el calor propio del verano de aquel lejano 1966, hace exactamente 60 años. El motor del coche viejo emitía un ronroneo constante, pero al llegar a Puerto Morelos, el ambiente cambió. Allí, donde el asfalto se rendía ante la maleza, terminaba la certeza de la carretera pavimentada y comenzaba la verdadera expedición. De ahí en adelante, la Tierra Blanca nos llevó hasta Playa del Carmen, donde nos esperaba el mar. No había muelles turísticos ni hoteles, solo el barco que nos llevaría a nuestro destino. Recordamos el instante exacto en que las llantas de ambos coches dejaron de rodar suavemente para empezar a crujir sobre el Sac Be y la piedra caliza de la brecha. Era el sonido de Quintana Roo en su estado más puro. Cuando todavía era un territorio federal esperando ser descubierto. A medida que avanzábamos hacia Playa del Carmen, el aire se volvía más denso y cargado de salitre, anunciando que el sitio para embarcar, y nuestro primer gran desafío logístico, estaba cada vez más cerca. Mirar por la ventana era ver cómo la selva se cerraba sobre nosotros, como si el paisaje quisiera reclamar el espacio que el hombre intentaba abrir. Éramos 10 personas compartiendo un espacio reducido, una pequeña comunidad de 8 hermanos y nuestros padres, unidos por la promesa de un lugar llamado Akumal que, en ese entonces, no figuraba en ningún mapa turístico. Llegar a Playa del Carmen en 1966 no era arribar a una ciudad, sino a un pequeño asentamiento de pescadores que servía de puerta al azul infinito. Allí, frente al muelle, los 2 coches se detuvieron y la verdadera magnitud de nuestra mudanza familiar quedó expuesta bajo el sol. No solo éramos 10 personas, también éramos un arsenal de suministros, que incluyeron las marquetas de hielo que adquirimos en la congeladora del pequeño poblado de pescadores que era Puerto Morelos, unos garrafones de agua, que en esos días no eran de plástico, sino de vidrio grueso, víveres para una semana, equipo de snorkeleo, escopetas para la cacería y, desde luego, las hamacas que servirían para nuestro descanso. El barco que nos llevaría a nuestro destino y que aguardaba a una distancia prudente, meciéndose sobre el azul profundo, era propiedad de don Argimiro Argüelles, quien también era un conocido cozumeleño de nuestro padre. El nombre del barco de alrededor de 30 pies de eslora era Cozumel. En 1966, Playa del Carmen no ofrecía la comodidad de un muelle ni profundidad suficiente para que una embarcación de ese tamaño atracara en la orilla. La solución fue el Alijo, una pequeña embarcación auxiliar que se convirtió en nuestro puente entre la tierra y la aventura. Fue un proceso de paciencia y precisión. El Alijo apenas tenía espacio para 2 personas y una fracción de nuestro voluminoso cargamento, lo que obligó a realizar varias vueltas entre la orilla y el barco. En cada viaje, veíamos cómo nuestros suministros, incluyendo el hielo envuelto en pitas de henequén y lo que sobrevivió del incidente de los huevos, se acomodaban en la cubierta del barco mayor. La logística para subir todo a la pequeña embarcación que nos llevaría a Akumal requería una precisión que el azar decidió ignorar. Papá, con la autoridad que le daba su profesión de abogado pero con la agilidad que demandaba el entorno, intentaba coordinar el trasiego de las cajas. En un descuido, mientras custodiaba lo que sería nuestro alimento más preciado para el inicio del viaje, un movimiento en falso lo llevó directo al agua. El sonido de la caída fue seguido por un silencio breve y luego por el caos. Él estaba en el mar, empapado, pero lo que más nos dolió fue ver cómo la caja de huevos que cargaba naufragaba. Fue nuestro bautizo. Aquel hombre que en Mérida vestía de rigor, ahora chapoteaba en el Caribe intentando rescatar lo que quedaba de nuestros desayunos. Entre las risas inevitables de los hermanos y la preocupación de nuestra madre, los mayores le ayudaron a subir de nuevo al Alijo junto con el resto de la carga. Empapados de agua salada y con menos huevos de los planeados, el motor del barco finalmente rugió, dejando atrás la costa habitada para adentrarnos en el territorio donde el tiempo parecía haberse detenido. Una vez que los 10 integrantes de la familia estuvimos a bordo, iniciamos una travesía de, un poco más 2 horas que ninguno de nosotros olvidaría. Para acortar la distancia, lanzamos los cordeles al agua y la respuesta del Caribe fue generosa. Fue un momento de júbilo colectivo, todos, sin excepción, sentimos el tirón del sedal en las manos. Al final del trayecto, la cubierta lucía el brillo de 7 capturas, entre barracudas y sierras.
Esa pesca no fue solo deporte, era la confirmación de que el mar nos estaba dando la bienvenida y de que, al llegar a Akumal, la cena estaba asegurada por nuestro propio esfuerzo. El mayor de los hermanos, Jorge, recuerda. Cuando me entero del plan de papá de realizar la excursión a Akumal y de la forma en que planeaba cómo iríamos, que implicaba llevar 2 carros y que yo manejara uno, me puse a pensar, ¿podré? Había empezado a manejar realmente desde 2 años antes cuando ya pude tener licencia, aunque siempre quise hacerlo desde que andaba en los 16 años cumplidos pues ya me sentía capaz. Pero la regla era hasta que no tengas licencia no puedes manejar. Ya había tenido la experiencia de manejar en carretera, probablemente solo para ir a Progreso, pero manejar tanto tiempo y tantos kilómetros me hizo dudar, aunque concluí que estaba bien preparado. Así es que la noche previa dormí bien, y ese sábado, 30 de julio me senté al volante, con la responsabilidad de tener a bordo a varios de mis hermanos, Maru, sentada a mi lado y en el asiento trasero Alejandro, Mimi y el Chel. Los de atrás durante la mayor parte del trayecto venían haciendo relajo, pero yo concentrado en el camino, ni participaba ni prácticamente los oía. Había risas y hasta carcajadas porque Alejandro traía esa guitarra hechiza que los hizo cantar a todos, pero yo trataba de ignorarlos completamente. Llegamos a Valladolid, donde comimos, cargamos gasolina y seguimos el camino hasta el crucero, que recuerdo se llamó así cuando se hizo la carretera que terminaba en Puerto Morelos. De Puerto Morelos iniciamos el trayecto por una brecha. Tenía grava, pero no estaba bien definida. Había partes donde la selva estaba muy cerrada todavía y cuando venía otro carro, había que pegarse completamente a la derecha, para que ambos pudiéramos pasar al mismo tiempo. No había mucho tráfico, pero sucedía. Finalmente llegamos a Playa del Carmen, donde sentí la satisfacción y el descanso del deber cumplido. Mimi, la 4ª hermana, recuerda. De aquel viaje de 1966, hay una estampa que guardo con una nitidez hermosa. Cuando la expedición familiar llegó a Playa del Carmen para abordar la embarcación, sucedió que mientras los hermanos mayores y nuestro papá coordinaban la logística, amarraban bultos y cargaban el equipaje. Los 4 hermanos menores, Joaquín, Leonor, Francisco y yo, descubrimos un tesoro. Frente a nosotros, la playa no era una planicie, sino que se elevaba en una duna de arena blanca tan alta y pronunciada que parecía una montaña rusa diseñada para nosotros. Sin pensarlo 2 veces, nos trepamos y empezamos a resbalarnos sentados, una y otra vez, usando la pendiente como un tobogán natural. Entre risas, arena en los bolsillos y el bullicio del puerto, subimos y nos deslizamos infatigables, ajenos por completo al ajetreo de los adultos. Para nosotros, el paraíso quintanarroense nos daba la bienvenida jugando. Capítulo 2. Instalándonos entre mar y selva. Después de los vaivenes de la navegada y con el botín de las 7 piezas de pesca aún frescas en la cubierta, el barco finalmente arribó a la bahía de Akumal. El paisaje que se abrió ante nosotros era el de una costa absoluta y pacíficamente solitaria, no había palapas, ni otros barcos, ni rastro alguno de presencia humana más allá de una pequeña mancha de concreto entre las palmeras. Esa mancha era un pequeño cuarto de 4 por 5 metros, la única construcción de concreto en kilómetros a la redonda. Descargar el barco fue nuevamente una gran tarea colectiva. No llevábamos maletas de vacaciones, llevábamos la vida a cuestas, garrafones que pesaban como plomo y las enormes marquetas de hielo que eran nuestro tesoro más frágil, envueltas en sacos de henequén. En ese momento, bajo la mirada de la selva y el mar, entendimos que Akumal no nos iba a regalar nada, era un desafío de supervivencia y convivencia familiar que estábamos listos para afrontar. Fue allí donde desembarcamos dándole prioridad a mamá y a la hermana menor, de apenas 3 años, para que tuvieran un refugio seguro mientras nosotros iniciábamos la labor de descarga. Con la urgencia de ganar tiempo para proteger nuestro recurso más crítico, el hielo. Al desembarcar, descubrimos que no estábamos del todo solos en aquel rincón del mundo. Akumal era, en esencia, un rancho cocotero, y como todo rancho, tenía un corazón que latía con el ritmo de la selva. Allí, habitando una clásica choza maya, que no habíamos percibido desde el mar, encontramos a quienes serían una figura central de nuestra estadía, don Pedro Tun.
May y su esposa Saturnina Pérez, quienes se encargaban de que la propiedad y los cocotales se mantuvieran en pie frente al embate del mar y el tiempo. Tanto don Pedro como su esposa se convirtieron, desde el primer momento, en un apoyo indispensable para nosotros. Mientras nosotros llegábamos con nuestras marquetas de hielo y nuestra logística de ciudad, ellos nos ofrecieron el conocimiento profundo del terreno. Su hospitalidad y asistencia permitieron que nuestra aventura familiar se desarrollara con una seguridad que solo los conocedores de la costa podían brindar. Para la familia López Mena y para todos los que alguna vez llamamos a Akumal nuestro hogar temporal en los años 60, el apellido Tun es sinónimo de resguardo, sabiduría y permanencia. Don Pedro Tun, realmente lo conocían con Pepe Tun, era los ojos y las manos de la bahía, el hombre que sabía leer las vibraciones del mar en su radio y el que nos enseñó a respetar el lenguaje de la costa. Pero detrás de la figura del gran guardián, había una vida familiar que florecía en el aislamiento del paraíso. Su hija, Carmen Tun, creció corriendo sobre la misma arena blanca que nosotros, viendo cómo el rincón virgen de su infancia se transformaba poco a poco con la llegada de los primeros campamentos y los trazos de los ingenieros. El testimonio de Carmen Tun Pérez que a continuación se transcribe es el eslabón más puro con el Akumal que ya no existe, el de la vida cotidiana bajo las palmeras, donde el mar no era un destino turístico, sino la vida misma. Mi papá tenía que inventar sus propias herramientas, con una varilla hacía un gancho con una pizquita, así le llamaba él. Recuerdo que nos decía que para capturar peces no debía verse su sombra en el mar, entonces tiene uno que conocer el sol. Era muy bueno usando esa pizquita con la que clavaba los pescados. Don Argimiro era el dueño del cocal a donde él llega a trabajar cuando era joven y todavía soltero. Entonces él decidió ir a buscar a su pareja, que es mi mamá, a Valladolid. Y lo más chistoso de ellos es que su luna de miel lo pasaron en el monte porque vinieron caminando desde Chemach hasta llegar a Akumal por una brecha. Mi mamá nos platicaba que mi papá traía su rifle y hacía fogatas durante las noches pero que en realidad le daba miedo. Al otro día seguían caminando hasta que llegaron a Akumal, 5 días después. Ella recordaba que se preguntaba qué hacía ahí si vivía en la ciudad, pero al llegar su sorpresa fue muy grande pues nunca imaginó un lugar tan bonito. De allí nunca se movió. Somos 4 hermanos, la más grande Catalina, yo, mi hermano Miguel y Conchita. Todos vivimos todavía y nos quedamos por aquí, una en Playa del Carmen, otro en Spu. Nací en Valladolid porque mi mamá tenía que ir a tenernos ahí, pero me trajo a Akumal cuando tenía 15 días. Aquí no había nada, si te enfermabas, ni modo, pero mi mamá siempre tuvo mucha fe a unas cruces que le llamaban la Santa Cruz por la razón de que era una cruz antigua. Antes, se quemaban las milpas para la siembra, pues una vez que se quemó el monte, en un pedacito que no se quemó, apareció una cruz. Y entonces dice mi mamá, es imposible que ese pedacito no se quemara cuando todo alrededor de la milpa se quemó. Era una cruz que estaba allá, de las antiguas. ¿Quién sabe quién habrá dejado la cruz ahí? Pero el caso es que don Argimiro mandó a hacer otras 2 cruces chiquitas, para que sean las 3 cruces que se convirtieron en el patrón de Akumal. Don Argimiro les iba a hacer una capillita. Don Pablo cuando lo compró, dijo también que se iba a hacer la capillita. Pero pasó un tiempo sin que se hiciera la capillita hasta que un día se quemó por accidente la casa de mi mamá, donde las tenía, y se quemaron las cruces. Yo creo que se molestaron. Cuando compró el cocal don Pablo primero construyó un cuarto que era de material y después ya una casa para él y también para sus invitados porque ya tenía baño. Entonces esas fueron las primeras construcciones, después hicieron los bungalows. Primero hicieron 4 con una compañía que la verdad no me acuerdo, pero los otros 4 ya los construyó Isidro, mi esposo. Luego don Pablo mandó a hacer el salón Gonzalo Guerrero que creo ya entraba el arquitecto Román que construyó las casitas. Mi esposo construyó otras casas hasta que el arquitecto Román se lo lleva a construir Aventuras Akumal y después a hacer Puerto Aventuras. Cuando la familia López Mena llegó a Akumal, no recuerdo mucho, pero lo que sí recuerdo es que mi mamá siempre tenía pescado frito, frijolitos y tenía arroz. Algunas veces mi papá iba a cazar y traía algún bonadito o algún otro animalito como el tepezquincule o un jabalí. Casi siempre teníamos carne que se ponía a secar. Una vez en tierra, la prioridad absoluta no fue el descanso, sino la conservación. Sin refrigeración, nuestro recurso más valioso eran las pesadas marquetas de hielo que habíamos traído desde Puerto Morelos.
Fue aquí donde pusimos en práctica la técnica que da nombre a estas memorias, el hielo bajo la arena. Nuestros hermanos mayores, actuando como los ingenieros de nuestra supervivencia, cavaron fosas en la arena fresca, lejos del alcance directo del sol. Envueltas las marquetas en gruesos sacos de henequén, ese oro verde de la región que servía para todo, las enterramos cuidadosamente. La arena y el henequén funcionaban como un aislante térmico natural, permitiéndonos conservar el frío durante los días que duraría nuestra estancia. Era un ritual de paciencia, sabíamos que de ese hielo dependía no solo la frescura de nuestros víveres, sino también la pequeña dosis de comodidad en aquel calor tropical. Mientras tanto, el resto de la familia organizaba el dormitorio colectivo. Los 10 en ese cuartito fue el plan inicial, pero las hamacas tenían que ser dispuestas en 2 pisos para que cupiéramos todos. Así es que más de uno decidió buscar los troncos de las palmeras más firmes para colgar su hamaca. Estas quedaron dispuestas en un semicírculo que nos permitía sentir la brisa marina y, al mismo tiempo, mantenernos unidos. Esa primera noche, bajo un cielo estrellado que solo una comal virgen podía ofrecer, cenamos parte de la pesca del día. No había más luz que la de nuestra fogata y la luna reflejada en la bahía. Allí, entre el susurro del viento en las palmas y el crujir de la arena, comprendimos que nuestra riqueza no estaba en lo que habíamos dejado en la ciudad, sino en la capacidad de crear un hogar de la nada. Protegidos por la logística de los hermanos mayores y la visión de nuestros padres. El quinto de los hermanos, Francisco, relata sobre la pesca. Hasta antes de este viaje, la pesca había sido para mí una silenciosa obsesión. En las vacaciones familiares, mi realidad se limitaba a mirar con cierta resignación cómo los adultos se preparaban para salir a alta mar. Yo era demasiado chico para abordar esas lanchas que se perdían en el horizonte. Así que me conformaba con mi propio ritual, tirar la línea con paciencia infinita desde la arena de la playa en progreso, o caminar hasta la punta del muelle esperando que la suerte me regalara un destello de plata. Cada pequeña captura en la costa era un triunfo absoluto, un trofeo que presumía una y otra vez con el orgullo de un pescador indomable. Pero ese trayecto hacia Cumal a bordo de la embarcación nos tenía guardada una lección de abundancia que jamás voy a olvidar. De pronto, ya estábamos navegando, el motor rugía, el azul se volvía profundo y la posibilidad de tener a un verdadero animal de alta mar al otro lado del cordel dejó de ser un sueño para convertirse en realidad. La primera alerta rompió la monotonía del viaje. El grito de ya cayó, encendió los ánimos a bordo. No fui el primero en el turno para cobrar esa línea, la verdad, no recuerdo la emoción del momento, me borró el nombre de quien inauguró la jornada, pero vi con el corazón acelerado cómo subían a bordo la primera sierra. Un ejemplar hermoso que desató la euforia en la lancha. Entonces, llegó mi momento. «Vas tú», escuché. Me dieron la oportunidad de ser el segundo en el turno. Tomé el cordel con las manos firmes, sintiendo la vibración del agua a través del nylon. Y de pronto, sucedió. El impacto fue brutal. No fue un simple tirón, fue la fuerza viva del Caribe reclamando su libertad del otro lado de la línea. Sentir ese jalón directo en mis manos fue una descarga de adrenalina pura, un instante increíble que congeló todo a mi alrededor. La pelea comenzó. Aquella sierra vendió cara a su derrota. Para mis 12 años, el pez se sentía gigantesco, un monstruo marino decidido a arrastrarme al agua. Me tardé mucho más tiempo del necesario en traerla a bordo, saboreando cada segundo pero también sufriendo. Hubo momentos en que los brazos me temblaban y sentía que las fuerzas no me iban a dar para acercar al animal al bote. Era un pulso limpio entre el pez y yo. Cuando por fin logramos subirla y ver sus destellos plateados sobre la cubierta, el gozo me inundó por completo. Ya no era el niño del muelle, el mar me había bautizado. Después de mi victoria, volví a perder la cuenta de quién seguía en la fila. Yo ya estaba plenamente satisfecho, flotando en mi propia gloria. Mientras me limpiaba las manos, pensé para mis adentros que ya habíamos tenido demasiada suerte. Pescar 2 piezas de ese tamaño en un mismo trayecto no era algo frecuente. El mar de Quintana Roo, que es generoso con los tenaces, demostró que estaba en un error, pues lo que vino después no fue una jornada de pesca, fue una fiesta absoluta. La línea no dejaba de cantar.
La oportunidad corrió para todos los que quisieron sentir la adrenalina, y uno a uno, mis hermanos fueron tomando el turno. Al final de la jornada, la cubierta era un festival de pesca mayor, una sierra más y 4 imponentes barracudas se sumaron a la cuenta. 7 piezas en total en aquella excursión. 7 trofeos que llegaron a Akumal con nosotros y que transformaron un simple viaje de ida en la primera gran leyenda de los hermanos López Mena en alta mar. Capítulo 3. Nos apropiamos del paraíso. Al amanecer, disfrutando ese espectáculo de ver aparecer el sol justo enfrente de nosotros, majestuoso, de un amarillo intenso con tonalidades rojas que contrastaban con el azul turquesa del mar del cual emergía. Estábamos conscientes de que aquel barco que nos había traído no regresaría sino hasta que volviera a ser sábado, es decir, en una semana. Nos restaban 7 amaneceres adicionales, era entonces importante que nos apropiáramos del lugar. Que fuera nuestro hogar y no nos sintiéramos extraños, y así se lo había comentado don Pablo Butch Romero a nuestro padre cuando aquel gentilmente lo invitó a experimentar su paraíso. Pablo Butch Romero, quien falleciera 30 años después de que extendiera su invitación a papá, fue un empresario triunfador y aventurero destacado. Pero además fue un arqueólogo submarino que se dio a la tarea de escribir sus experiencias subacuáticas en su libro Under the Waters of México. Es reconocido como pionero del turismo en el sureste de México y fundador del CEDAM, Club de Exploración y Deportes Acuáticos. Una sociedad dedicada al estudio de la vida submarina y el rescate de tesoros en barcos hundidos y la protección del ecosistema marino. Butch Romero había llegado a esa costa siguiendo una obsesión, el mar desconocido. El mar de los barcos hundidos, de las corrientes impredecibles y de los arrecifes todavía inexplorados. En aquellos años el Caribe mexicano seguía siendo una frontera. No existían los hoteles ni las carreteras, ni los desarrollos turísticos que décadas después transformarían la región. La costa era una línea inmensa y casi vacía de playas blancas, cocoteros inclinados y selva cerrada, pero la satisfacción de don Pablo durante sus primeros encuentros con ese entorno fue tal, que de inmediato se interesó en adquirir la propiedad del terreno que ya llevaba el nombre de Akumal, en maya, lugar de tortugas Aak, tortuga, y Lun/mal, lugar/tierra. Fue durante ese tiempo, 8 años antes de nuestro arribo, que nuestro padre es contratado por don Pablo para auxiliarle en todo lo concerniente a la formalidad legal de esa adquisición, lo que pronto se convirtió en una relación de amistad. Entre don Pablo y nuestro papá habían coincidencias que pronto los identificaron, como el hecho de que ambos nacieron en este país pero estudiaron en los Estados Unidos desde su niñez hasta su adolescencia, papá en New Orleans, regresando a Mérida al cumplir 15 años y don Pablo, en Chattanooga, regresando a la Ciudad de México cuando tenía 14. Don Pablo fallece en el año 1998 y papá 4 años después. Esa fracción de tierra alrededor de la bahía, que había sido elegida por don Pablo para hacerlo de su propiedad, no contaba con títulos de propiedad. Como en aquellos años sucedía con muchas propiedades colindantes con el Caribe, clasificadas como terrenos nacionales, pero en ellas vivían familias que trabajaban esa tierra, quienes legalmente eran reconocidos como posesionarios y que, en tal virtud, podían solicitar al gobierno federal su formal reconocimiento para tramitar y obtener un legítimo título de propiedad. El proceso para realizar todos aquellos trámites ante las autoridades federales, Quintana Roo era un territorio federal, era complicado, lento y costoso, razón por la cual muy pocos posesionarios lo recorrían. Y adicionalmente en esa época, ya el aprovechamiento de esos recursos que brindaba la tierra a sus posesionarios, en este caso la copra, que es la médula del coco de las palmeras, no eran lo suficientemente redituables y mantenían a esa familia viviendo en condiciones muy limitadas. De ahí que no fueran pocos los que estaban dispuestos a ceder sus derechos sobre esas propiedades a quien les ofreciera lo suficiente para mejorar sus condiciones de vida. Papá había tenido algunas experiencias con ese fenómeno inmobiliario en su carácter de notario público, pero sobre todo porque ya había sido contratado por otros inversionistas interesados en ser dueños de un pedazo de esas maravillosas playas colindantes con el mar Caribe. Así es que don Pablo lo localiza y le plantea su deseo de adquirir un buen número de hectáreas alrededor del Matancero, aquel barco español que reposaba bajo del agua a pocos metros de la bahía de Akumal, y que, desde
finales de la década de los 50 se había convertido en uno de los objetivos de sus expediciones submarinas. Las negociaciones con los posesionarios y la firma de los contratos respectivos concluyen en 1958 con la adquisición del Cocal Akumal y la familia Tun continúa viviendo ahí. Mientras que aquel abogado, a quien por cierto le apodaban el Gringo, decide tan pronto don Pablo edifica ese cuartito de 4 por 5 metros, que su familia se merecía conocer y disfrutar ese paraíso virgen, llamado a convertirse en uno de los sitios favoritos del Caribe mexicano. Para don Pablo, el mar de Quintana Roo no era solo un paisaje de postal, sino un archivo histórico sumergido. Su pasión por la arqueología subacuática a través del SEDAM lo llevó a protagonizar uno de los hallazgos más fascinantes y menos difundidos de la costa oriental, los restos de la Nicolasa, una de las embarcaciones originales de la expedición de Francisco de Montejo en 1527. Este hallazgo no solo fue un triunfo de la exploración, sino un testimonio físico de una verdad histórica que a menudo se olvida. Los habitantes originarios de estas costas fueron guerreros indomables que jamás se rindieron fácilmente ante el acero y la pólvora española. Cuando Montejo desembarcó en 1527, lo hizo con la intención de someter a la región de inmediato. Se instaló en el asentamiento maya de Polé, lo que hoy conocemos como Xcaret, e inició con pompa la construcción de una ciudad que bautizó como Salamanca, en honor a su tierra natal en España. Sin embargo, el suelo quintanarroense y sus cacicazgos no aceptaron el yugo. Los mayas de la costa iniciaron una guerra de desgaste tan feroz, combinada con las inclemencias del clima y la selva, que terminaron por expulsar a los conquistadores. 2 años después, Montejo volvió a intentar la invasión de esta franja oriental y por segunda vez, fracasó rotundamente ante la resistencia nativa. Tuvieron que transcurrir 15 largos años de batallas, repliegues y sangrientas campañas para que los españoles lograran finalmente avanzar por mar hacia el oeste de la península y conquistar la ciudad maya de To, donde en 1542 fundaron Mérida. Que la Nicolasa terminara en el fondo de nuestras aguas, y que don Pablo la rescatara siglos después, es el recordatorio perfecto de que el Quintana Roo que hoy conocemos se levanta sobre la herencia de un pueblo indómito. Los mayas de nuestra costa no fueron conquistados de inmediato, defendieron su mar y su selva con una tenacidad que obligó a los españoles a morder el polvo en más de una ocasión, mucho antes de que el mapa moderno de la península fuera dibujado. El fallecimiento de don Pablo Bush Romero no solo significó la pérdida de un titán de la exploración submarina, sino que colocó a Akumal ante una encrucijada inevitable. ¿Cómo dar continuidad al sueño del fundador sin perder su esencia? La respuesta a esa pregunta la escribieron sus hijas, Mirna y Laura Bush. Lejos de replegarse ante la monumental tarea que significaba administrar un paraíso en pleno desarrollo, ambas tomaron la valiente decisión de trasladar su vida por completo a Akumal. Su llegada no fue la de quien viene a vacacionar, sino la de quienes asumen el timón en aguas profundas. Con una determinación admirable, se hicieron cargo de la continuidad y expansión del hotel, así como de la compleja gestión y venta de los lotes residenciales que darían forma definitiva al desarrollo turístico. Ellas transformaron la herencia de su padre en un proyecto vivo y ordenado. A continuación, la reconstrucción de lo que significó para Laura heredar el paraíso y la responsabilidad de su apellido. Fue la gran aventura crecer en Akumal. Me acuerdo despertar en hamaca, bajo una palapa al aire libre con huellas de cangrejo ermitaño por toda la arena. La familia Tun en su palapa cocinando algo rico del mar sobre leña y tortillas hechas a mano. Son memorias de mi juventud que se me grabaron para siempre. La bahía de Akumal fue mi jardín marino y la selva donde íbamos a explorar. Llegar allí no era tan fácil. Desde Cozumel en un barco de madera, nos tomaba entre 5 a 6 horas y parte importante de la aventura. Las únicas visitas que teníamos durante nuestras estancias en esos años de los 60s, fueron de los chicleros que llegaban caminando por el SACB, Camino Blanco, desde Tulum. Conocían bien a la familia Tun y les servía de descanso llegar a convivir unos días con ellos. Otra memoria que se quedó grabada en mi mente era cuando don Pepe Tun se subía a las palmeras con una soga para bajarnos cocos. Aún se me hace agua a la boca cuando recuerdo el pescado fresco frito, la langosta, los frijoles negros, arroz con tortillas y agua de coco. Gracias siempre a la familia Tun, les tengo alto respeto. Eran los únicos viviendo en Akumal que era un cocal y ellos trabajando la copra, sus abastos llegaban por mar, no había doctor a la vuelta,
no tenían electricidad, su palapa su único resguardo durante el mal tiempo. Así empezó la historia moderna de nuestro querido Akumal. La siguiente fase de mi vida en Akumal fue igual de emocionante cuando mi padre hizo realidad su sueño de crear un pequeño desarrollo en el Caribe mexicano. Fue el primer desarrollo turístico en la costa, especialmente para el entusiasta del buceo, el viajero aventurero y los amigos cercanos que se unieron a la aventura. Era una época en la que todos se conocían al estar alojados allí, y nosotros buceando diario con ellos. La selva la explorábamos con mi padre y alguien con machete para abrir camino y llegar a los cenotes. Empezaban a llegar las familias de los pocos trabajadores que tenía mi papá y mi abuelita les daba clases en maya y español. Ella nació en Humán, Yucatán y creció hablando la maya, y yo me dedicaba a jugar con ellos en el agua. En las noches se apagaba la planta de luz y si había jóvenes turistas nos reuníamos en la playa con fogata. Unas familias que llegaban seguido traían su guitarra. No había necesidad de música ambiental cuando el entretenimiento lo llevaban ellos y el cielo lleno de estrellas de fondo. Cuando mi padre me pidió que ayudara en la operación del hotel en los 80, sentí una enorme responsabilidad de hacerlo bien y continuar con lo que mi padre empezó. Akumal se convirtió en mi gran reto. Al principio todo se nos hacía difícil. Las compras se tenían que hacer en Cancún cuando el camino era angosto y peligroso y no siempre tenían lo que necesitábamos. Teníamos comunicación una vez al día por radio para recibir las reservaciones para el hotel y cualquier mensaje o pendiente con el resto del mundo. Hacíamos de todo, para aprender a hacer todo. Nos tocó lavar platos, cocinar, preparar bebidas, hacer las compras, manejar el camión de la basura, anfitriona, cajera, recepcionista, así nos fuimos familiarizando con la operación. A lo largo de los años, nuestro principal objetivo ha sido mantener el encanto rústico de la propiedad con comodidad y servicio personalizado, tal como mi padre lo diseñó. Nuestra fuente de trabajadores venía de los pequeños pueblos de Yucatán. Hoy en día muchas de esas personas siguen trabajando con nosotros, habiendo aprendido mucho para mejorar sus puestos. Los huéspedes que hemos tenido a lo largo de los años vienen de todo el mundo y muchos visitan cada año y son parte de la familia de Akumal, llamando a nuestro hotel su segunda casa. Mi padre estaría feliz y eso me hace feliz. Capítulo 4. En las huellas del náufrago guerrero. Preparar el desayuno para toda la tropa requirió de una organización eficaz de nuestra madre, en la que mucho ayudamos las hermanas mayores, pero que no hubiera sido posible sin el apoyo de la familia Tun. Y una vez satisfecha la panza de todos, se armaban las actividades del día. Ya no recordamos exactamente cuál fue la primera actividad de entretenimiento de la semana, pero hubo de todo, desde el béisbol playero en el que salvo mamá y la bebé, todos, niñas y niños jugamos al mismo tiempo, hasta la cacería en la que únicamente los hombres mayores pudieron participar. Aprender del sitio que nos albergaba y su historia también formó parte de esas actividades, en la que papá nos relataba anécdotas, leyendas y algunas fechas y nombres, como el de quien casi 500 años antes de nosotros naufragó y llegó precisamente a esa playa en donde estábamos y que hoy tiene una escultura de bronce a la entrada del desarrollo turístico, Gonzalo Guerrero. Qué interesante resultaba escuchar esos relatos en esa playa, donde después de 7 días a la deriva, llegaron casi moribundos un grupo de 8 personas en un alijo similar al que nosotros usamos para embarcar y desembarcar el barco Cozumel. El alijo fue lo único que permaneció a flote en la carabela que, habiendo salido del Darién, hoy en Panamá, topó con un huracán en su ruta a Jamaica. Era el año 1511 cuando aún no iniciaban las incursiones de los españoles en esta franja de México, y en ese alijo pudieron vencer la adversidad esos navegantes que finalmente arribaron a la playa desierta, a punto de fallecer. Los náufragos que aquí mismo arribaron no corrieron la misma suerte que nosotros, ya que a ellos nadie los había invitado y sí, por el contrario, pronto fueron descubiertos por los guerreros navegantes mayas que en este señorío vivían. Los locales de inmediato los arrestan y son sacrificados para complacer a sus dioses, con la salvedad de 2 de ellos, que según se cree, estaban en tal mal estado físico que los dioses no merecían recibirlos. Ellos eran Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero. Nos narraba papá que a ellos los enjaularon para que mejoraran sus condiciones físicas y entonces poder sacrificarlos, pero que desde las jaulas donde estaban presos sus actitudes fueron muy diferentes. Jerónimo, que era el cura de la embarcación, rezaba y rezaba, confiado en que esas plegarias traerían como consecuencia que pronto vendrían por su rescate, y Gonzalo observaba y observaba para aprender.
No solo su lenguaje sino sus costumbres y comportamientos, lo que trajo como consecuencia que empezara a ser útil para algunos trabajos y a hacerse necesario por las habilidades que demostraba. Muchas de ellas nunca antes experimentadas por sus captores. ¿Qué tanto enseñó Gonzalo a quienes lo esclavizaron que en poco tiempo empieza a dirigir batallas en contra de mayas de otros señoríos que intentaban invadirlos y, a qué grado fueron sus resultados? Así como su asimilación y adaptación de la cultura maya, que pronto es enviado a Chactemal, donde el Alachwini era Nachan Khan, quien en agradecimiento le otorga el derecho de contraer matrimonio con su hija, la princesa Saci-Ja, surgiendo como fruto de esa relación, el primer mestizaje de México. La profunda disciplina intelectual de nuestro padre y su riguroso amor por el conocimiento no solo se manifestaban en las cátedras improvisadas que nos daba bajo las palmeras de Acumal. Venían respaldados por una trayectoria académica de excepción. Un testimonio inequívoco de su brillantez fue su tesis de titulación para obtener el grado de abogado. Lejos de ser un trámite académico más, la profundidad, originalidad y el valor jurídico de su investigación llamaron la atención más allá de nuestras fronteras. Al grado de ser formalmente solicitada por la prestigiada Universidad de Harvard. Hoy en día, esa obra forma parte del acervo de la emblemática biblioteca de esta institución en los Estados Unidos. Quedando así su pensamiento resguardado para la posteridad en uno de los templos del saber más importantes del mundo y recordándonos el alcance de su mente indomable. Capítulo 5. Un clavado en la arena. Terminado el primer cuento y habiendo digerido el sabroso desayuno de esos huevos sobrevivientes del naufragio de papá, empezó el primer partido de béisbol y así lo que recuerda Alejandro, el tercero de los hermanos. Lo que más jugábamos era béisbol, podría decir que lo jugamos todos los días que tuvimos el privilegio de estar en este paraíso al que mi papá se atrevió a llevarnos, con condiciones tan singulares y poco favorables. Siendo que esto que narro fue parte de la recompensa de estar en esta gloria. Para jugar éramos 7, descartando a la pequeña Gina de solamente 3 años. Jugábamos con todas las reglas, y nos dividíamos lo más equilibrado posible. En cuanto a los varones más robustos por las propias cualidades de la edad, en un equipo estaban papá y Pancho, en el otro equipo Vito y yo. Se completaba con las estrellas femeniles, Maru en uno de los equipos, Mimi en el otro, pero quedaba favorecido el equipo de Maru por la natural diferencia de edad con Mimi y, por si fuere poco, sus notables cualidades para correr y barrerse, como lo demostró echándose un auténtico clavado para llegar safe a la primera base. Entonces el equipo donde estaba Mimi quedaba súper reforzado con los chicos, Chel y Leli que eran los más pequeños y frágiles. Nos divertíamos al tope, con resultados repartidos, no siempre ganaron los mismos y el final de un partido impelía la inquietud de esperar el día siguiente. Ese béisbol que todos conocen y que se improvisó con cocos secos, como si fueran bases del cuadro de un campo de béisbol profesional, es muy diferente a la quimbomba, a la que también le entramos. Este es un deporte que solíamos jugar en Mérida, poco conocido en otras regiones del país pero popular en los barrios y en las pequeñas comunidades ya que no requiere de técnicas o estrategias complicadas. Ni tampoco de condición física especial. Se juega con un palo de aproximadamente 25 centímetros de largo, que sirve de bate y un trozo de madera cortada tipo torpedo, de alrededor de 10 centímetros. Que se usa como si fuera la pelota y se trata de pegarle al pequeño torpedo para que salte y entonces poder batearlo lo más lejos posible. Si el equipo contrario logra atraparlo en el aire es considerado out, pero si no se atrapa, quienes reciben intentan pegarle al bate que se deposita en el piso. Si el pequeño torpedo no solo toca el bate, sino que queda encimado en él, es out, de lo contrario quienes batearon calculan la distancia entre el torpedo y el bate y señalan la distancia que consideran existe. Distancia que significa puntos a su favor en caso de ser aceptada, pero si esa distancia no se acepta como real, se procede a medirla usando el bate como la unidad de medición y si la cantidad es mayor a la real, se considera out. Cada 3 outs hay cambio de bateadores y receptores y los innings que se decida jugar pueden variar según se haya acordado. Al término de esos sabrosos partidos y con arena hasta dentro de la ropa, iniciaba el momento de disfrutar el mar al agua patos y ahora sí, ya mamá y la bebé incluidas. Disfrutábamos esas aguas tan cristalinas como la alberca de la casa. Capítulo 6.
El regreso a la bahía. 7 miradas y una sola memoria. Fuimos a Akumal a trabajar en el rescate de nuestra propia identidad, el 28 de mayo de 2026. La memoria es un rompecabezas que no se puede armar en solitario. Cuando se contemplan 60 años de distancia desde aquellos primeros días en que pusimos un pie en Akumal, es fácil comprender que la historia no pertenece a quien la escribe, sino a todos los que la vivieron. Ningún recuerdo individual, por nítido que parezca, es dueño de la verdad absoluta. La realidad de nuestra infancia es, en realidad, la suma de los destellos que cada uno guardó en el corazón. Por eso, 6 décadas después de que nuestros padres compraran los primeros víveres, los hermanos López Mena decidimos emprender un viaje de retorno al origen. Este libro no nació del aislamiento de un escritorio, sino de una mesa compartida frente a la misma bahía de nuestras risas infantiles. Nos reunimos 7 de los 8 hermanos. En cada silla soplaba el viento del Caribe y en el centro de la mesa flotaba, invisible pero eterna, la presencia de nuestra hermana Maru, que se nos adelantó en el camino. Ella, que habitó Akumal con la misma intensidad, estuvo presente en cada pausa, en cada suspiro y en cada anécdota que susurramos al mar. El propósito de este encuentro no fue meramente nostálgico. Fuimos a Akumal a trabajar en el rescate de nuestra propia identidad. Nos sentamos a contrastar las versiones, a discutir con cariño si el partido de béisbol fue solamente un día o lo jugamos más de una vez. A recordar juntos el sabor exacto de los huevos rotos del primer día o cuáles fueron los discos de música clásica que ahí también escuchamos, a pesar de no ser domingo. Lo que para uno de nosotros era una certeza, para el otro era un matiz, lo que uno había olvidado, la hermana de junto lo rescataba con lujo de detalles. Este capítulo es la constancia de ese esfuerzo, no es la crónica caprichosa de un solo relator, sino el resultado de un consenso fraterno. Es el tejido de 7 memorias vivas que se unieron para rescatar la verdad de lo que realmente sucedió, honrando el esfuerzo de nuestros padres y asegurando que el Akumal de nuestra niñez permanezca intacto, fiel y luminoso, para las generaciones que vienen detrás. Relato de Leonor, la 7ª hermana. Llegamos cargados de anécdotas, algunas nítidas como el agua de la bahía, otras difusas por el paso de las décadas. Durante estos días de convivencia, bajo el susurro de las palmeras y con el eco de los que ya no están pero nos acompañan siempre, papá, mamá y Maru, se abrió el baúl de la memoria para descubrir lo que uno había olvidado y que otro guardaba intacto. Pero nuestro reencuentro no estuvo hecho solo de nostalgia familiar, también se nutrió de la historia viva de Akumal. Tuvimos el privilegio de compartir momentos entrañables con Laura, hija de don Pablo Buch, y con Carmen, hija de don Pedro Tun, quien fuera el encargado del Cocal en aquellos años fundacionales y que, por cierto, era conocido como don Pepe, no don Pedro. Escuchar sus voces y recoger sus valiosos testimonios fue como abrir una ventana directa al pasado. Sus relatos no solo validaron los nuestros, sino que llenaron de color, detalles y profunda gratitud los espacios en blanco de nuestra propia historia. Este libro es el resultado de ese reencuentro coral. No es la visión de un solo cronista, es el relato vivo de 7 hermanos que decidieron firmar la paz con el pasado y fundar una memoria común, enriquecida por quienes compartieron con nosotros el nacimiento de este rincón del Caribe. Estas páginas que escribimos se entrelazan de la misma forma en que se cruzaron nuestras voces en Akumal, compartiendo la mesa, riendo de las viejas peripecias y rindiendo tributo a nuestras raíces. Aquí estuvimos, aquí recordamos, y aquí estamos compartiendo nuestra historia. Jorge reflexiona. Ahora que Mimi comentó lo de la duna donde nos resbalamos, empiezo a recordar ese montículo de arena que nos sirvió de entretenimiento, y pensando en ello. Hoy creo que más que una simple montaña era el testimonio de un ecosistema intacto. En aquellos años 60, la costa de Quintana Roo estaba protegida por un sistema de dunas costeras que corría a lo largo del litoral. Estas formaciones vegetales y arenosas eran las defensas naturales de la tierra, auténticos escudos que amortiguaban la fuerza de los vientos y las marejadas de los huracanes, y que actuaban como almacenes dinámicos que devolvían la arena al mar después de cada tormenta, manteniendo el equilibrio de las playas. Lamentablemente, el crecimiento vertiginoso de las décadas siguientes ignoró esta sabiduría de la naturaleza. En lugares como Cancún y la propia Riviera Maya, los tractores barrieron con algunas de estas dunas para darle vista a las ventanas de los grandes hoteles o, peor aún, para cimentar estructuras directamente sobre ellas.
Al eliminar esa protección milenaria, el litoral quedó vulnerable, provocando la erosión de las playas que hoy tanto cuesta reponer artificialmente. Capítulo 7. Soñando empapados. Una de las noches nos sorprendió una torrencial lluvia. La segunda noche durmiendo entre las palmeras nos sorprendió con un buen chubasco. Dormíamos ya más confiados, gracias a que como don Pedro tú nos había dicho ante nuestra preocupación por el riesgo de estar dormidos mientras algún jaguar asomara, que los 2 perros que vivían con ellos eran los encargados de advertir sobre la proximidad de algún animal que tuviera interés en saber por qué había tanta gente en ese lugar despoblado. Cuando escuchamos el ruido de las palmeras, seguido inmediatamente de un montón de agua que nos caía encima. De un salto, quienes ahí estábamos, papá, Jorge, Alejandro y Francisco, corrimos a refugiarnos al cuartito, donde los demás dormían. Nos abrieron la puerta, más que para protegernos, para burlarse de nosotros, ya empapados. Clamando varios de ellos el sonsonete de se los dije. La lluvia no tardó mucho tiempo, como es normal en esta parte del trópico, pero ya no teníamos hamacas secas para dormir, así es que a esperar a que amaneciera. Estar sumergidos en el agua no era extraño para ninguno de nosotros ya que en la casa de Mérida había una alberca que, podría decirse, disfrutábamos un día sí y el otro también. Sin embargo, eso de usar un snorkel y una máscara no era normal, aunque tampoco totalmente extraño para los mayores. Leonor, que tenía 9 años y, desde luego, Gina y mamá, decidieron que no se arriesgaban a usarlos. Entonces éramos 7 los dispuestos, pero solo había 4 equipos para ir a ver tortugas y recoger uno que otro caracol con el que nos topáramos. Así es que por turnos de 3 o 4 personas nos pasamos buenos ratos practicando snorkel. Quien podía llegar al arrecife se topaba con langostas invariablemente, pero no llevábamos el gancho para poder atraparlas. 53. Afortunadamente, don Pedro nos facilitó el suyo y con ese, los hermanos mayores lograron que también pudiéramos disfrutar las langostas que quisiéramos. Ninguno de nosotros buceaba, por lo que probablemente fuimos los primeros invitados de los Butch que no llegaron ahí con el propósito de sumergirse hasta consumir el oxígeno del tanque que llevaban en la espalda y terminadas las jornadas de inmersión retornar a la ciudad de donde provenían. Nosotros teníamos una agenda más amplia que la de convertirnos en hombres rana. Unos años después de la aventura, el menor de los hermanos varones, Joaquín, se inscribió, junto con un amigo suyo, vecino de la casa, en un curso de buceo que impartía en Mérida un extranjero de origen francés. El grupo concluyó exitosamente el curso y ese vecino, que todos los hermanos conocíamos muy bien por la frecuencia con que estaba en la casa, decidió continuar su capacitación y convertirse en buzo profesional. Ese vecino era Gonzalo Arcila. De él hablaremos más adelante. Relato de Joaquín sobre sus obras en Akumal. El haber tenido esta aquí narrada mirífica experiencia, me dejó una sabrosa impronta de un gran gusto por la playa y el mar, lo que me condujo por diversas actividades relacionadas con el mar y la playa, como las de navegar a vela, bucear e ir de excursión y vacacionar a destinos similares. El buceo formal lo incursioné en el año de 1979, al atender el llamado publicitario de un recorte de periódico que un querido amigo familiar me mostró, Gonzalo, vecino muy cercano, quien frecuentaba mucho la casa y por nuestra proximidad de edades era también amigo de varios de nosotros. Resulta que en el marco de una vacación en 1985 a Boca Paila a un magnífico resort llamado Pez Maya, ya desaparecido, lugar que también fue escenario de excursión familiar a principios de los años 70, realicé un recorrido que me hizo transitar por la carretera que daba acceso a Akumal, al estar terminando ese breve recorrido. Entre los transeúntes de la única calle que daba acceso a Akumal oí muy cerca de mí que pronunciaban mi nombre completo, y al enfrentar mi rostro al suyo con sorpresa, pues también expreso los suyos. Hubimos estudiado varios años en la misma aula escolar y era común aprendérselos por los consuetudinarios pases de lista en esa peculiar modalidad. Era mi amigo Gonzalo Iván Arcila González, a quien en ese breve encuentro le prometí que volvería muy pronto para que me contara qué hacía allí. Y así fue, resultando en muy frecuentes vacaciones. Debido a mi profesión y dedicación a la construcción, Chalo y yo hubimos incursionado en el ámbito inmobiliario en 2 pequeños edificios.
Uno en Aventuras Akumal, en la bahía contigua al sur del paraíso de nuestra estadía maravillosa que dio origen a este libro, en un lote que Mike Mulgrew nos vendió y el otro en la bahía contigua norte que se denomina Half Moon. Capítulo 8. La gran expedición. Y el soberano aburrimiento de la cacería. Entre la logística de supervivencia que nuestro padre había planeado para los 7 días en Akumal, había un espacio reservado para la aventura varonil, la cacería. Con ese propósito, desembarcamos en la bahía con 2 escopetas, municiones y un plan muy claro que originalmente solo incluía a nuestro padre y a los 2 hermanos mayores. El objetivo teórico era adentrarse en el monte y regresar con un venado que coronara las cenas del campamento. Sin embargo, el plan original flaqueó ante la insistencia del hermano de 11 años. Con la terquedad propia de la infancia y el miedo a perderse lo que él imaginaba como una emocionante odisea salvaje, insistió tanto que terminó por sumarse a la expedición. La realidad de la selva de Quintana Roo, no obstante, se encargó de derrumbar rápidamente sus expectativas cinematográficas. Entrar al monte bajo el calor sofocante no tuvo nada de glamoroso. La cacería de venado en esa zona requería, ante todo, un silencio absoluto y una inmovilidad de estatua, esperando durante horas a que el animal decidiera asomarse por alguna brecha. Para un niño de 11 años, aquellas horas en medio de la nada, devorado por los mosquitos y con la prohibición estricta de hacer el menor ruido, se convirtieron en la definición más pura del aburrimiento. Cada minuto en la densa selva se sentía como un siglo. Al final de la jornada, la expedición regresó al campamento con las manos completamente vacías. No trajeron ni un solo rastro de venado, pero sí una conclusión unánime y bastante cómica: la gran cacería había sido un fiasco monótono. El hermanito regresó con la lección bien aprendida, descubrió que el Monte Virgen podía ser un escenario impresionante para explorar en movimiento, pero que quedarse sentado esperando un milagro armado era, sin duda, la actividad más aburrida del mundo. A partir de ese día, el mar y la playa recuperaron su lugar como el verdadero y único centro de nuestra diversión. Pero además de esa diversión playera, hubo otro factor que, ahora que lo recordamos, parece sacado de una novela. Dentro de todo el viaje no solo enfrentamos la inmensidad de un paisaje virgen, sino también el desafío de mantener vivas nuestras propias raíces en medio del aislamiento. En ese rincón del mundo, donde el tiempo parecía medirse únicamente por el vaivén de las olas, nuestro padre se encargó de recordarnos quiénes éramos a través de los rituales cotidianos. Había una tradición familiar inquebrantable en casa: los domingos por la mañana se reservaban para la música clásica. Cualquiera hubiera pensado que las carencias del Akumal de los años 60 suspenderían la costumbre, pero él no estaba dispuesto a dar tregua a la melancolía. Rompiendo con toda lógica del equipaje, empacó un tocadiscos portátil de baterías y una selecta colección de 4 o 5 discos de acetato. Así, mientras el sol caribeño apenas comenzaba a calentar la arena y el viento traía el olor a salitre, el silencio de la costa se interrumpía por el siseo de la aguja sobre el vinilo. Un par de esas mañanas se volvieron mágicas. Hubo 2 discos en particular que se nos quedaron grabados a fuego en la memoria, no solo por la fantástica música, sino por las anécdotas que papá ya nos había relatado en casa uno de esos domingos. Mientras los escuchábamos, la tradición familiar viajó con nosotros. Los domingos eran de música clásica. El primero era el de Franz Liszt y su melancólico Sueño de amor, Liebestraum, que dedicó a Carolina, su amor eterno, con quien nunca pudo casarse por los lazos de un matrimonio previo de ella. Esa pieza contrastaba con el orgullo de su vibrante rapsodia húngara, de arraigo folclórico, con la que el autor homenajeaba a su tierra natal. El otro acetato inolvidable era el de Giuseppe Verdi, cuyas grandes obras cobraban una fuerza única frente al mar. Papá nos había hecho notar el dramatismo de Nabucco y nos conmovía cada vez que escuchábamos ese imponente coro de esclavos que clamaban por su libertad. Un contraste absoluto con la apasionada y trágica atmósfera de la Traviata, que también contenía ese disco. Esos discos, además de ese par de domingos, los escuchó en otros momentos, varias veces, nuestra hermana Maru, que cada vez que lo hacía transformaba la playa salvaje en su sala de estar. Maru era una convencida de que a través de la música, la belleza, la disciplina del espíritu y la cultura viajan con uno,
sin importar que tan lejos nos lleve el camino. Capítulo 9. La estratega silenciosa de la bahía, el milagro de mamá. Cuidó de nuestra salud con un celo tan perfecto que, milagrosamente, nadie enfermó. En la épica de aquellos primeros viajes a Akumal, la memoria suele detenerse en la audacia de nuestro padre, en las brechas abiertas a golpe de machete y en la mística de la exploración. Sin embargo, existe una verdad monumental que corre el riesgo de simplificarse por el mero hecho de que ella la hacía parecer natural, el milagro cotidiano de nuestra madre. Si nuestro padre fue el capitán de la expedición, nuestra mamá fue el ancla, el motor y la salvaguarda de toda la familia. Hoy, a la distancia, cuesta dimensionar lo que significaba adentrarse en la selva de 1966 con 8 hijos a cuestas. No había tiendas de conveniencia a la vuelta de la esquina, ni neveras eléctricas, ni agua potable fluyendo de un grifo. El paraíso, con toda su belleza, era un entorno hostil de calor sofocante, insectos y riesgos sanitarios latentes. En ese escenario, el bienestar de 8 hijos no era una casualidad, era el resultado directo de una obra maestra de logística, disciplina y amor preventivo que nuestra madre ejecutaba sin queja alguna. Encargarse de que comiéramos bien bajo esas condiciones requería la precisión de un general en campaña. Había que calcular las provisiones para que nada faltara, pero tampoco se descompusiera por el clima, transformar los recursos limitados del campamento en comidas completas, nutritivas y puntuales que nos devolvieran la energía tras horas de nadar en la bahía. Ella cocinaba con el calor del fuego y el salitre de la costa, pero lograba que cada plato tuviera el sabor reconfortante de la mesa de la casa. Pero su mayor hazaña no fue el menú, sino el cuidado invisible. En un rincón del Caribe donde una simple infección estomacal o una fiebre por deshidratación podían convertirse en una emergencia grave a kilómetros de la civilización, nuestra mamá se convirtió en nuestra guardiana médica. Sus ojos multiplicados vigilaban que nadie tomara agua sin purificar, que las picaduras de los insectos se atendieran a tiempo, que las heridas de la playa no se infectaran y que el cansancio no nos venciera. Cuidó de nuestra salud con un celo tan perfecto que, milagrosamente, nadie enfermó. El ojo siempre vigilante de mamá. Mientras nosotros, los niños, jugábamos a ser descubridores de playas y nuestro padre trazaba el futuro en su mente, nuestra madre sostenía el presente. Con su paciencia inquebrantable, sus manos firmes y su presencia amorosa, despojó a la selva de su peligro y la convirtió en un patio seguro. Este libro quedaría incompleto si no reconociera que el éxito de haber conquistado Akumal para nuestra familia no se midió en los planos jurídicos ni en las millas recorridas, sino en el cuidado perfecto, silencioso y heroico de la mujer que nos mantuvo sanos, alimentados y felices en medio del paraíso salvaje. Capítulo 10. Estábamos en Quintana Roo sin saber quién era Quintana Roo. Ya para ese día había iniciado el racionamiento del agua para beber, por aquello de que no alcanzara el agua de los garrafones para preparar la leche de la bebé. A tomar agua de coco en vez de agua del garrafón para saciar la sed, ordenó papá, de esa agua sí que sobraba, era solo cuestión de bajar cocos. Aquí lo que recuerda Alejandro de esa nueva disposición. Recuerdo que la labor de bajar cocos básicamente me correspondió, por esa habilidad que había desarrollado en progreso cuando iba de vacaciones de verano a pasarme algunos días en la casa de algún amigo. Pero precisamente por el éxito de esas cosechas, en una de esas ocasiones tomé tanta de esa agua que fácilmente extraíamos de cada coco, que estuve enfermo de la panza durante los días siguientes. Después de eso no pude volver a tomar una gota de agua de coco. La nueva regla de que ya no podíamos consumir agua de esos garrafones y que bebiéramos únicamente agua de coco, me afectó directamente pues no hubo manera de que pudiera beber esa agua. Así es que a pedirle a don Pedro me permitiera sacar agua de ese pozo, que si bien era agua dulce, a mí me sabía un poco salada. El relato de esa tarde, a la orilla de la fogata nocturna, fue debido a una pregunta que le hicimos a papá. ¿Por qué ese sitio donde estábamos se llamaba Quintana Roo? Es una larga historia, comenzó diciendo papá, pero para no aburrirle solamente les diré que toda esa costa en donde nos encontrábamos, que había sido parte de Yucatán, dejó de serlo en 1902. Como una medida para terminar con una rebelión de los mayas de esta parte de la península que ya había durado 50 años, la guerra de castas.
Es que esos tenaces habitantes de esta costa, que exigían libertad para cultivar sus milpas sin tener que pagarle al gobierno por lo que producían ni a la iglesia por registrar a un recién nacido o por casarse, parecían invencibles, y la realidad es que lo fueron. Cuando el ejército finalmente logró entrar a Chan Santa Cruz, hoy Carrillo Puerto, lo único que encontró fue un pueblo abandonado, ellos ya se habían refugiado en la selva. La solución para terminar con esa guerra, nos relató en ese momento papá, era dividir el estado de Yucatán en dos partes iguales. Una que seguiría llamándose Yucatán y la nueva parte que sería bautizada con el nombre de Andrés Quintana Roo. Ese héroe de la lucha por nuestra independencia que no necesitó ni espada ni arma de fuego alguna porque tenía armas más poderosas, sus argumentos, sus palabras, su pensamiento, que resultaron determinantes para lograr vencer al virrey de entonces y contribuir a que México naciera como un país independiente de España. Don Andrés, nacido en Mérida, al igual que nosotros, se unió a las filas de José María Morelos cuando tenía alrededor de 24 años de edad y lo hizo convencido de la necesidad de vivir en libertad y bajo la legalidad. Él es quien le da forma legal a esos documentos que todos los mexicanos conocemos como sentimientos de la nación y quien firma, como presidente del Congreso de Chilpancingo, la primera acta de independencia de México. De tal grado fue su importancia en la historia de nuestro país y por ello, recordamos que sentenció nuestro papá, fue una decisión correcta que, si ya teníamos un estado de la República denominado Hidalgo, otro con el nombre de Morelos y uno con el de Guerrero, este nuevo territorio federal llevara el nombre de Quintana Roo. Los relatos de nuestro padre sobre la historia no eran producto de la casualidad, sino de su terquedad como lector. Nunca olvidaremos, por ejemplo, que a la casa llegaban por correo, sin variar, 2 revistas, National Geographic, de edición mensual, y Life Magazine, que se publicaba cada semana. Las devoraba, y a nosotros las páginas de Life nos servían para recortar imágenes para nuestras tareas escolares, no así las ediciones de National Geographic, que recordamos conservaba intactas, hasta que las donó al Instituto Benjamin Franklin de Mérida. Nuestro padre en ese entonces era el director jurídico de Cordemex, la empresa que creó el gobierno federal 5 años atrás para intentar rescatar la industria del enequén que atravesaba por una crisis económica como consecuencia de que sacos como el que envolvía nuestro hielo enterrado ya se fabricaban con fibra sintética. Todas esas sogas que ustedes vieron en el barco que nos trajo, nos había dicho antes. Se hacen con el enequén pero ya hoy se están haciendo con plástico y el precio al que se venden las sogas y los costales de enequén bajó tanto que muchos dejaron de hacer sogas y costales ya que en vez de ganar, perdían dinero haciéndolo. Capítulo 11. El eje Cozumel y los pioneros del paraíso. En los primeros años de la década de los 60, el destino de las costas de Quintana Roo no se estaba decidiendo en despachos de la Ciudad de México, sino en el entorno insular de nuestro Caribe. La consolidación de esta región como joya turística no había sido un hecho aislado, respondía a un esfuerzo previo de hombres visionarios que sembraron las primeras bases continentales e insulares. No se podía entender este despegue sin el precedente histórico de don José Lima, quien ya en 1964 había sacudido la región al inaugurar el emblemático Hotel Sacila en Isla Mujeres. Con esa misma audacia, Cozumel se convirtió por derecho propio en la gran escuela del turismo en el Caribe, mucho antes de que el proyecto de Cancún comenzara a levantar sus primeros muros de concreto. Fue en ese entorno donde nuestro padre consolidó su papel como el arquitecto legal de los verdaderos visionarios de la isla. Sus reuniones de ese año cruzaban las estrategias de 3 personajes que, junto al legado de los primeros pioneros de la zona, definieron la exploración, la hospitalidad y la conectividad de nuestra tierra. Don Nacim Joaquín Ibarra, don Raúl González y desde luego don Pablo Buch. Don Raúl, el cliente consentido de nuestro padre, era un hombre que había entendido el lujo descalzo antes que nadie. Como dueño del Hotel Cabañas del Caribe, uno de los primeros hoteles de playa en la isla, que operaba desde finales de los años 50. Su visión empresarial demostró que el turismo exclusivo en Quintana Roo no solo era viable, sino profundamente atractivo. En esa visión la participación de su esposa doña Ada Angulo fue determinante. Hablar de don Nacim era hablar de la tenacidad en su estado más puro.
Su camino en el sector había comenzado con el emblemático Hotel Playa Azul, su primera apuesta hotelera en la isla que rápidamente se convirtió en un referente de hospitalidad. Sin embargo, su mente poseía una visión tridimensional del desarrollo, entendía que para llenar las habitaciones, primero había que abrir los cielos. Esa claridad lo llevaría a fundar y comandar los hilos de la aviación regional a través de 2 líneas aéreas icónicas, Aerocozumel y Aerocaribe. Don Nassim no solo construía destinos, tendía los puentes aéreos que unían a las islas con el continente y al sureste con el resto del mundo. Las reuniones en Cozumel eran un despliegue de genialidad complementaria. Se conjugaban la experiencia hotelera de Don Raúl, la visión de conectividad de Don Nassim, la audacia exploradora de Butch Romero y el rigor jurídico de nuestro padre. Para estos 3 grandes inversionistas, el consejo legal de nuestro padre era el terreno firme. En un momento histórico de transición institucional, donde las leyes del que sería el nuevo Estado todavía no se estaban redactando, la firma de nuestro padre representaba la certeza jurídica que resguardaba las inversiones que transformaron la economía del sureste mexicano. Esas travesías y reuniones de trabajo en Cozumel sembraron una semilla que redefiniría para siempre el destino de nuestra propia dinastía. Nuestro padre quedó tan perdidamente enamorado de la isla que siempre repitió un deseo entrañable, que al retirarse quería vivir en Cozumel y que ahí fuera su última morada. El destino, con sus propios hilos, no le permitió trasladar su domicilio formal y falleció en Mérida. Sin embargo, su vejez entera giró magnetizada alrededor de Cozumel. Como si sus pensamientos nunca hubieran dejado esas playas. Ese amor por la tierra echó raíces tan profundas en nosotros que se convirtió en nuestro propio mapa de vida. Aquellos viajes fueron el origen de que, con el tiempo, de los 8 hermanos López Mena, 7 termináramos viviendo y fincando nuestros hogares en Quintana Roo, desde 1972. Año en que nuestro hermano mayor se instala ahí permanentemente. Relato de Jorge sobre su llegada a Cozumel. Llegué a vivir a Cozumel en 1972, apenas 6 años después de la excursión a Akumal. Ya para entonces, estaba casado con Alma. Almita tenía 2 años y las gemelas, Carla y Alejandra, apenas 6 meses. Nos casamos en 1969 después de 5 años de noviazgo porque ya tenía un ingreso como pasante de contador y me creía autosuficiente. En ese trabajo traté mucho a quien había sido mi profesor en la universidad, don Renán Díaz Palma, quien tenía un despacho que llevaba la contabilidad, entre otras empresas, la de Sureste Hoteles Internacionales, propiedad de los hermanos Cantarell, quienes tenían el proyecto de abrir una tienda de importaciones en Cozumel, que me ofrecen dirigir como gerente y socio, lo que significaba irme a vivir a Cozumel. Me ilusionó de inmediato la oferta, pero había que convencer a Alma, quien de inicio no estuvo de acuerdo. Finalmente se convenció que era una buena oportunidad que debíamos aprovechar. Viajé a Cozumel con el propósito de localizar dónde íbamos a vivir y cómo íbamos a llegar con nuestro homenaje de casa y las 3 bebés que integraban en ese entonces la familia. Aunque había estado en Cozumel acompañando a papá en varias ocasiones, conocía muy superficialmente la isla. Cumplida la misión regreso a Mérida, donde Alma ya había preparado y empacado todo lo que tendríamos que llevar a nuestro nuevo domicilio, y el 29 de junio de 1972 emprendimos la aventura. Fecha que tengo muy clara porque era el cumpleaños de mamá. No podía diferirse la fecha del viaje pues las mercancías para la tienda ya estaban por llegar y también para aprovechar las ventas en la temporada de vacaciones de verano. Pero llegar no era fácil. Recuerdo perfectamente el cruce en el barco. Si el mar no estaba en calma total, el bamboleo de la embarcación era tan pronunciado que el agua marina saltaba las cubiertas y corría de un lado al otro. No había camarotes herméticos, nuestras maletas viajaban ahí mismo, expuestas a los caprichos del oleaje, por lo que al desembarcar en el muelle fiscal, ese viejo muelle de madera y concreto que construyó el general Melgar en los años 30, lo primero que hicimos fue recoger nuestro equipaje, que afortunadamente estaba completamente seco porque tuvimos un espléndido cruce. Y nos maravillamos admirando los pequeños peces de colores a través de las cristalinas aguas turquesas a los lados del muelle, con lo que interpreté que Cozumel nos estaba brindando una gran bienvenida.
En ese entonces, la isla tenía apenas 5.000 habitantes, según ese letrero que estaba colocado muy cerca del puerto de abrigo, y todos se conocían. Encontré una casa que recién había construido don Asim, en la calle 2 Norte, cerca de la avenida 35, que acepta rentármela en virtud de la amistad que existía con nuestro padre. Se abrió la tienda Perímetro Libre que resultó muy exitosa y durante los siguientes 8 años vimos crecer a nuestras hijas y nos hicimos de muchos amigos hasta 1980. Año en que tuvimos que cerrar porque el territorio de Quintana Roo, que era un perímetro libre, dejó de serlo. Sin embargo, Cozumel nos había adoptado y el nacimiento de nuestra última hija, Giña, trajo torta bajo el brazo, que nos permitió, ya no como gerente sino como propietario, iniciar el comercio de las artesanías y desempeñarme como agente aduanal, lo que hasta hoy me mantiene entretenido, auxiliado por mis 4 hijas. Al cambiar la aduana marítima de Cozumel y convertirse en aduana de Cancún, abrí una oficina en Cancún con el apoyo en la instalación y logística de mi hermano Francisco, quien ya radicaba en esa ciudad. Durante 3 años viajaba de Cozumel a Cancún de acuerdo con las necesidades de cada semana, hasta 1994, cuando decidimos trasladar nuestra residencia aquí. El lazo con la isla se volvió incluso indisoluble a través del amor, pues 2 de las hermanas terminaron casándose con cozumeleños, Ramón Villanueva y Luis Sacur, entrelazando para siempre la historia de nuestra familia con la de la isla. Relato de Mimi. 2 años después que mi hermano, en 1974, yo también empaqué mis pertenencias y me fui a vivir a Cozumel. La hospitalidad de mi hermano fue mi primer puerto seguro. Jorge me recibió con los brazos abiertos en su casa y me dio la oportunidad de trabajar a su lado en la tienda Perímetro Libre, de la cual él era gerente, en un San Miguel donde el comercio de importaciones llenaba de vida y colores las calles céntricas. La isla no solo me dio un nuevo hogar, sino también el amor de mi vida. Al poco tiempo de llegar, Ramón Villanueva comenzó a pretenderme. 2 años más tarde nos casamos, uniendo nuestras vidas y nuestras historias familiares, pues su padre era el propietario del emblemático Hotel Mesón San Miguel, uno de los hoteles pioneros en el corazón del pueblo. Aunque Ramón nos dejó físicamente durante los difíciles días de la pandemia de COVID, su recuerdo y su amor siguen flotando en cada rincón de esta isla que elegimos juntos. A la fecha, Cozumel sigue siendo mi hogar definitivo. Aquí eché raíces profundas, y hoy veo con inmensa gratitud cómo esa historia que comenzó en 1974 continúa viva a través de mis 3 hijos y mis 8 nietos, quienes caminan hoy por las mismas calles que nosotros vimos crecer. Alejandro recuerda. Mi llegada a Cozumel ocurrió en 1979, en un momento en que la isla exigía manos dispuestas a trabajar tanto en su consolidación turística como en su desarrollo urbano. Llegué para desempeñarme como gerente del Hotel Cantarell, un espacio emblemático en la zona norte que capturaba toda la esencia del descanso frente al mar Caribe. La vida en la isla nos atrapó de inmediato, y pronto el destino me llevó a dar un paso más allá del turismo. En sociedad con Gastón Cantarell, fundamos MAPE, una trituradora de materiales que se convirtió en una pieza clave para suministrar los insumos necesarios para la construcción en una época de franca expansión. A esta aventura isleña no llegué solo, me acompañaron mi esposa Patricia y nuestras hijas, Roxanne y Katy. Cozumel fue tan generoso con nosotros que aquí mismo completamos la familia con el nacimiento de Alejandro, el menor de nuestros hijos. Al igual que el negocio de los materiales, nuestra familia también echó raíces profundas en esta isla caribeña. Hoy en día, sigo viviendo en este rincón que nos dio todo. El destino ha llevado a mis hijas, Roxanne y Katy, a hacer su vida en Canadá al lado de sus respectivos esposos, dándome la dicha de 4 nietos. Sin embargo, el arraigo permanece intacto en la isla. Aquí vive mi hijo menor con sus 2 hijos, asegurando que el apellido y la historia que sembramos en 1979 sigan vigentes bajo el sol de Cozumel. Relato de Gina sobre Cozumel. Como la menor de las hermanas, mi historia en Cozumel comenzó a escribirse en el año 1985. A diferencia de mis hermanos, que llegaron a abrirse camino de manera individual, yo pisé la isla con una vida ya compartida. Llegué casada con Luis, integrándome con inmenso cariño a Cozumel y a la tradición de la familia Sacur, un apellido entrañable y de profundo arraigo en la comunidad isleña. A mediados de los 80, la isla ya vibraba con un ritmo turístico internacional, pero en sus calles interiores seguía latiendo ese corazón de pueblo grande y generoso que abrazó nuestro matrimonio.
Aquí nacieron y crecieron nuestros 2 hijos, quienes hasta el día de hoy eligen mantener su vida en esta hermosa roca caribeña. Aunque las ramas de nuestro árbol familiar aún no se extienden con nietos, el presente nos regala la dicha de tener a nuestros hijos cerca, compartiendo el mismo suelo y el mismo mar que nos recibió hace más de 40 años. Cozumel ha sido el escenario perfecto para ver crecer nuestro amor y consolidar nuestro hogar. Para nuestra familia, ser testigos de esa época nos otorgó una lección indeleble. El éxito de Quintana Roo se cimentó sobre la base de la tenacidad y el derecho, pero sobre todo, se construyó con un amor tan genuino por el Caribe que terminó por convertirse en el hogar de 7 de los 8 hermanos, como fue también el caso de Francisco, ya no en Cozumel, sino en Cancún. Francisco relata: mi propio capítulo en esta tierra comenzó el 1 de septiembre de 1978, cuando llegué a Quintana Roo para fundar el despacho jurídico, López Muñoz y Asociados. Nos establecimos en el corazón mismo del nacimiento de Cancún, en la emblemática avenida Tulum, esquina con la calle Claveles. Sin embargo, mi vínculo con este proyecto de ciudad venía de tiempo atrás, de los días en que todavía era estudiante de la carrera de abogado. Viajé muchas veces a la zona acompañando a mi padre. Él fue el notario público designado por los hermanos Riquelme Valdés, Eugenio y Rodrigo, en un momento crucial para el plano urbano, la construcción de las primeras 700 casas de interés social en Cancún. Ver de cerca cómo se levantaban esos primeros hogares, donde se fundaría la comunidad cancunense más allá de la zona hotelera, me marcó profundamente. Pasar de ser un testigo estudiantil de aquellos trazos iniciales a convertirme en un profesional activo con mi propio despacho en el centro de la ciudad fue un privilegio único. Al igual que mis hermanos en Cozumel, yo también encontré en Quintana Roo el escenario perfecto para sembrar mis metas, uniendo el legado legal de mi padre con el dinámico futuro que se abría ante nosotros en el Caribe. Joaquín, sin embargo, a pesar de que sus primeras experiencias profesionales se dieron también en Cozumel, cuando estudiaba la carrera de ingeniero civil, su estancia definitiva se da hasta el año 2015, instalándose a vivir en Cancún, donde permanece hasta ahora. Joaquín, sobre esas experiencias tempranas en Cozumel. El primer llamado, casi reclamo, del Mar Caribe surgió en Cozumel en la constante tendencia de todos nosotros de trasladarnos a Quintana Roo. En esta ocasión realicé mi trabajo de verano de vacaciones de preparatoria, trabajo proporcionado por mi hermano Ito, en su tienda, Perímetro Libre, hospedado en su casa donde yo vivía con su familia. Resalto que Alma, su esposa, al igual que su madre, siempre fueron de una gran generosidad, cabíamos todos. Y este generoso ofrecimiento de hospedaje se lo dio también a otros hermanos en diversos periodos y por diferentes circunstancias. El segundo llamado fue cuando ya estudiaba la carrera de ingeniería civil y también en un trabajo de verano. Sucedió que un primo por amistad de nuestros padres, a quien llamábamos Chacho, estaba en una misión laboral en una empresa de algún pariente, como residente de la obra del primer muelle de cruceros. Durante 15 días aprendí sobre obras de construcción marina y me pude desempeñar como buzo practicante, entre las muchas labores del ámbito de la construcción, como las tan importantes pruebas de laboratorio del concreto. En esta ocasión el hospedaje me lo brindó mi hermano Ale, quien ya se había trasladado a vivir a Cozumel. Capítulo 12. El trazo del destino y el grupo rico. A veces, la historia de los grandes lugares no se escribe con planes premeditados, sino con desvíos afortunados. En 1974, la naciente construcción de Cancún operaba como un imán para el talento. Fue precisamente esa fuerza centrífuga la que atrajo al grupo rico, integrado por el arquitecto Román Rivera Torres, los 3 hermanos Constance, Óscar, Marcos y Carlos, y Francisco Córdoba. No llegaron a Acumal por un llamado previo ni por una vieja amistad con don Pablo Bus, llegaron siguiendo el rastro del desarrollo y las obras que comenzaban a detonarse en la zona. Óscar Constance fue quien convenció al grupo de adentrarse hacia el sur, vislumbrando que aquella empresa constructora que compartían podía encontrar oportunidades de obra en los terrenos vírgenes de la costa. Sin embargo, el monte y el mar tenían otros planes para ellos. Al cruzar la brecha y encontrarse de frente con la bahía de Acumal, el impacto visual y espiritual fue fulminante. El entorno los enamoró de tal manera que el propósito original de ser una simple empresa constructora de pasos se disolvió bajo el agua transparente.
Decidieron que no querían solo hacer obras, querían quedarse a vivir ahí y dar orden a ese paraíso. Con esa determinación, se acercaron a don Pablo Buch, quien para entonces ya mantenía en pie las primeras cabañas hoteleras. Un restaurante y la tienda de servicios especializada para los buzos y vacacionistas que buscaban el aislamiento del Caribe. El grupo rico le propuso algo que transformaría el destino de la selva, realizar un plan de desarrollo turístico integral. El plano se trazó, y con él, comenzó la construcción de la primera calle y las primeras casas residenciales de Akumal. Para levantar aquel sueño, el compromiso fue absoluto, se mudaron al corazón de la nada el propio Román Rivera Torres, Óscar Constance con su esposa Leti Córdoba, Carlos Constance con su esposa Noemí, y Pancho Córdoba. A continuación, Román Rivera Torres comenta. Akumal es el terreno fértil que provocó un importante parteaguas en mi vida en 1974. Como antecedente, quiero mencionar que Akumal fue el primer desarrollo o destino turístico en el corredor Cancún-Tulum, hoy Riviera Maya, antes que Cancún, y don Pablo Buch, su promotor. Abrió la primera ventana turística de México hacia el Caribe. En pláticas de mis padres escuchaba hablar de don Pablo Buch como el aventurero conocido tanto por sus cacerías en África como por haber formado el Club de Exploraciones y Deportes Acuáticos de México, la primera asociación dedicada al deporte del buceo y a la arqueología subacuática. Óscar Constance visitó Akumal, se enamoró, y como promotor de Grupo Rico organizó un campamento a principios de 1974 en las playas de Akumal, al que asistimos socios y amigos con la intención de abrir una fuente de trabajo para nosotros en esa zona del Caribe. Recuerdo el día que llegué, me recogieron Óscar y Leti en aquel aeropuerto de Palapa en Cancún, tomamos una angosta carretera hacia Akumal e hicimos una parada intermedia en la caleta de Chacalal, donde experimenté un amor a primera vista cuando nadé en la caleta y los cenotes, tomando una seria decisión, hacer de este mi lugar por lo que me quedara de vida. Akumal era un pequeño sitio con 8 bungalows frente al mar, 14 villas mayas de palapa y piso de arena, un restaurante y una tienda de buceo. Lo que hacía especial a Akumal era don Pablo, que sabía venderlo como la gran aventura, similar a las fantasías que todo el mundo se hace de un paraíso. Conocí a don Pablo y entre actividades de buceo y exploración me mostró Akumal. Me platicó de sus planes para desarrollarlo y me introdujo en el concepto del SEDAM con el enorme potencial que representaba la zona para el rescate de galeones hundidos. Con mi sed de aventura, mi afinidad con el mar y mi identificación con el lugar para desarrollarme tanto como arquitecto como buzo, hubiera aceptado cualquier invitación de don Pablo, pero me quedé corto. Don Pablo me adoptó, me introdujo a proyectar Akumal, me nombró comodoro del Club de Yates Akumal AC, y me heredó el museo y la presidencia del SEDAM. No hace falta decirlo, mi estancia en Akumal se prolongó y permitió, por un lado, como arquitecto, desarrollar el plan maestro de Akumal como destino, proyectar y construir los primeros condominios, las casitas, y la primera residencia formal en Yalcu para don Alfonso Romero. Por el lado del buceo organicé expediciones a Puerto Morelos, Bahía de la Ascensión, Arrecife Chinchorro y Alacranes, dando vida al SEDAM, como la más importante asociación de buceo en México con participación en otros países con sus respectivas asociaciones y sus representantes, incluyendo a Jacques Cousteau, el Príncipe Felipe de Edimburgo, Bob Marks, Mendel Peterson del Smithsonian Institution, The Explorers Club de Nueva York y otros. Contrastando con estas nuevas relaciones, mi vida en Akumal era sin zapatos, con un calzón de manta y camiseta en una comunidad de escasamente 24 personas entre las que recuerdo a Joe Kelly Hughes, Arturo Orozco, Ann Williams, Arabella Bannister, así como a los posesionarios originales Pepe Tun y Maleno. Debo mencionar que si mi enamoramiento fue con la zona, mi identificación y apreciación fue total con su gente, los posesionarios originales, personas con una dignidad propia no antes conocida para mí. Escuchaban más de lo que hablaban y, cuando lo hacían, eran precisos, claros y directos. Personaje importante que debo mencionar fue don Isidro Jiménez Juárez, yerno de Pepe Tun y esposo de doña Carmen. Con él viví un largo proceso de amistad, trabajo y asociación en inversiones.
Inició conmigo como albañil en la casa de Alfonso Romero y, ante la falta de personal, se convirtió en oficial y contratista, invirtiendo en vehículos para también mover los materiales. Camino que lo llevó a hacer sus propias inversiones en tortillerías, hospedaje para trabajadores y otras. Años después, un día se presentó en mi oficina diciendo que lo que había ganado conmigo quería invertirlo conmigo y aportó una cantidad de dinero ahorrado que lo convirtió en uno de los socios inversionistas en Puerto Aventuras. Relato lo anterior en primera persona, pero en esta aventura fui acompañado por mis amigos y socios de Grupo Rico, iniciando con Óscar y Leti, como promotores, Carlos Constance y Francisco Córdoba. Dos aventureros más que también cambiaron sus domicilios hacia esta zona del Caribe. Conforme el tiempo en Akumal se alargaba, mis visitas a la Ciudad de México eran cada vez menos frecuentes, en ellas viajaba hacia Akumal con maleta grande, regresaba a México con maleta chica y, un día, me di cuenta que era de aquí, orgullosamente quintanarroense. Capítulo 13. Gonzalo Arcila y el alma de Akumal. Si los años 60 fueron de la exploración submarina y los años 70 del trazo arquitectónico, la etapa que inició en 1985 fue, sin duda, la de la consolidación humana de Akumal. Para este momento, el paraíso ya no era una coordenada secreta en el mapa, se estaba convirtiendo en una comunidad viva que necesitaba un ancla. Alguien que recordara que detrás de cada desarrollo turístico hay personas que lo sostienen. Ese faro humano fue Gonzalo Arcila. El Chalo, como todos lo conocían, llegó a Akumal con un bagaje imponente. Venía de las profundidades del buceo industrial en los Estados Unidos y de realizar trabajos de alta especialización en México para la Comisión Federal de Electricidad, CFE. Era un hombre que conocía el rigor y el peligro del mar, pero que al tocar la arena de la bahía, decidió cambiar el peso del casco industrial por la libertad del Caribe. No tardó en asociarse con Dick Blanchard, quien ya operaba una de las dos tiendas de buceo de la época. Con su disciplina, experiencia y un carisma innegable, Gonzalo inyectó una nueva energía al negocio, transformándolo en un rotundo éxito y en el epicentro de la actividad subacuática de la zona. Sin embargo, el verdadero legado del Chalo Arcila no se escribió bajo el agua, sino en la superficie, en esa franja invisible pero profunda que divide al turismo de la realidad local. Gonzalo poseía una sensibilidad social poco común, entendió antes que nadie que el Akumal residencial y el pueblo de Akumal, asentado del otro lado de la carretera, no podían vivir de espaldas el uno del otro. Se convirtió en el gran tejedor de vínculos. Logró sentar a la mesa a los residentes extranjeros que ya habían edificado sus vidas frente a la bahía, a los residentes mexicanos y a los trabajadores locales. Su obsesión era el bienestar de los empleados y sus familias, impulsando la educación, el deporte y el apoyo social en el pueblo. Esa misma convicción lo llevó a sumarse con fuerza al Centro Ecológico de Akumal, cobijado por las hermanas Laura y Mirna Buch, defendiendo los arrecifes y la naturaleza con la misma pasión con la que defendía a la gente. Chalo nunca buscó la política por ambición, pero cuando la historia comunitaria le exigió dar el paso a esa cancha, no se rajó. Cuando la geografía y el crecimiento de la zona exigieron la creación del nuevo municipio de Tulum, al separarse de Solidaridad, Gonzalo Arcila fue convocado por su intachable calidad moral para ser el primer síndico de aquel histórico ayuntamiento. Fue el reconocimiento de todo un pueblo a un hombre que, habiendo nacido en otras coordenadas, se había convertido en el guardián de su legalidad y su justicia. Gonzalo se quedó en Akumal para siempre, trabajando y amando esta tierra hasta el último día de su vida. A continuación, el relato de Ingrid Datica, su amada pareja. Gonzalo era un hombre con visión, carisma y una extraordinaria capacidad para conectar con las personas. Tenía el raro talento de convertir momentos cotidianos en recuerdos inolvidables y de inspirar a quienes lo rodeaban. Quienes lo conocieron recuerdan no solo sus logros, sino también su generosidad, su entusiasmo por la vida y la manera en que lograba sacar lo mejor de cada persona. Gonzalo conocía arrecifes, corrientes, cuevas y rincones submarinos como pocos. Su presencia era imposible de ignorar. Dondequiera que estuviera, ocurría algo interesante. Parecía tener una habilidad natural para reunir personas, crear proyectos y abrir puertas. Era uno de esos seres humanos excepcionales que dejan una marca permanente en los lugares donde viven. Conocía arrecifes,
corrientes, cuevas y rincones submarinos como pocos. Había explorado la costa durante años y entendía el comportamiento del mar con una intuición que solo desarrollan quienes han dedicado su vida a él. Su relación con el océano fue tan profunda que uno de los sitios de buceo de Akumal lleva su nombre, Gonzalo's Reef, un reconocimiento permanente a su legado. Pero Gonzalo era mucho más que un instructor de buceo. Era un apasionado estudioso de la cultura maya y de los ecosistemas marinos. Podía hablar durante horas sobre arqueología, navegación, historia regional o conservación ambiental. Su curiosidad parecía no tener límites. Fue también uno de los fotógrafos más reconocidos de la región. Su lente capturó la belleza de Akumal desde el aire, desde la superficie y desde las profundidades del mar. Documentó arrecifes, cenotes, fauna marina, paisajes y momentos históricos de la comunidad. Sus fotografías fueron publicadas en varias revistas, ayudando a dar a conocer la extraordinaria riqueza natural y cultural de la península de Yucatán, y encontró una de sus expresiones más completas en el libro Ventana al Paraíso, obra creada junto con su amigo de la infancia, Jorge Vales. 93. Su trabajo como fotógrafo y explorador lo llevó a colaborar con importantes medios de comunicación nacionales e internacionales. Participó en proyectos y documentales para National Geographic, la BBC, TV Azteca y diversas productoras interesadas en mostrar la biodiversidad y la historia de esta región del Caribe mexicano. A lo largo de los años, Gonzalo ayudó a traer a Akumal a científicos, artistas, investigadores, fotógrafos, cineastas y exploradores. Uno de los proyectos científicos más importantes con los que colaboró fue Biosfera 2. Gracias a sus conocimientos y contactos, investigadores vinculados a este innovador proyecto visitaron Akumal para estudiar y obtener organismos arrecifales que posteriormente formarían parte de los ecosistemas experimentales instalados en Arizona. La participación de Akumal en un proyecto científico de tal magnitud contribuyó a posicionar a la comunidad en el ámbito internacional. También colaboró con Pronatura, The Institute of Ecotechnics, Coral Reef Foundation y otras organizaciones dedicadas a la investigación, conservación y educación ambiental. Gonzalo llegó a desempeñarse como presidente de Coral Reef Foundation en México y promovió diversas iniciativas ambientales en la región. Entre ellas destacó la introducción de sistemas de humedales artificiales para el tratamiento natural de aguas residuales. Gracias a la implementación de los humedales artificiales y al trabajo realizado, fue posible revertir el problema de contaminación que estaba presentando Yalcu y además proteger el sistema de cenotes de Akumal. Sin embargo, la contribución de Gonzalo a Akumal fue mucho más allá del turismo, la fotografía y la conservación ambiental. Fue un empresario visionario que impulsó numerosas iniciativas comunitarias y participó activamente en proyectos que ayudaron a definir el futuro de la comunidad. Entre ellos se encuentra el proceso que permitió la consolidación de lo que hoy conocemos como Pueblo Akumal. Junto con otros líderes comunitarios como Laura Buch, Michael Mulgrew y Carlos Ortiz, participó en gestiones y esfuerzos que ayudaron a que numerosas familias pudieran acceder a terrenos y construir un patrimonio propio. Su compromiso con la comunidad también se reflejó en el servicio público. Durante varios años fue presidente de la Asociación de Vecinos de Akumal, dedicando incontables horas a la defensa de los intereses de la comunidad y a la búsqueda de soluciones para los desafíos que enfrentaba el pueblo. Tuve la fortuna de conocerlo el mismo día que llegué a Akumal. Era el 26 de abril de 1994, alrededor de las 5:30 de la tarde, en Akumal Dive Shop. Como les ocurrió a tantas personas antes y después de mí, quedé cautivada por su energía, su conocimiento y su profundo amor por este lugar. Lo que comenzó con aquel encuentro en Akumal Dive Shop terminó convirtiéndose en una historia compartida. Gonzalo fue mi compañero de vida durante muchos años, y seguimos caminando juntos hasta el final de su viaje en esta tierra. Esa cercanía me permitió conocer no solo al fotógrafo, al buzo, al empresario o al líder comunitario que tantas personas admiraban. Tuve el privilegio de conocer al hombre detrás de todos esos títulos, generoso, inquieto, creativo, apasionado, terco en ocasiones, profundamente leal a sus amigos, padre dedicado y absolutamente enamorado de Akumal. Por eso, cuando escribo sobre Gonzalo, no lo hago únicamente desde la admiración que muchos sentimos por todo lo que aportó a esta comunidad. Lo hago también desde el cariño de quien tuvo la fortuna de compartir una parte importante de su vida con él. Capítulo 14. Las 3 horas eternas. El séptimo día comenzó con la precisión de un mecanismo que urgía desarmarse. La regla de la carretera en la península de la década de los 60 era implacable, la noche en las brechas no perdonaba a nadie y,
para evitarla, el itinerario debía cumplirse al minuto. A las 9 de la mañana, los 10 integrantes de la familia estábamos de pie a la orilla de la playa, con todo empacado. Nuestro mundo estaba reducido a bultos listos para ser embarcados. El plan era perfecto, el barco nos recogería a esa hora, navegaríamos 2 horas de regreso a Playa del Carmen para desembarcar al mediodía, y tendríamos el margen de sol necesario para sortear el camino. Pero las 9 pasaron. Y el mar continuó vacío. A las 10, la brisa que antes nos refrescaba empezó a sentirse pesada. El verdadero problema de un campamento de supervivencia es que está diseñado con fecha de caducidad. Para ese momento, la logística de los hermanos mayores había tocado fondo, no quedaba una sola gota de agua dulce en los contenedores, ni una galleta, ni un trozo de comida. Las marquetas de hielo, que con tanto ingenio habíamos enterrado bajo la arena, se habían consumido por completo. El calor tropical comenzó a pasar factura, y el hambre, pero sobre todo la sed, transformaron la bahía virgen en una prisión de arena blanca. El silencio de la espera se volvió denso. Las miradas de nuestros padres iban constantemente hacia el horizonte, buscando la silueta de la embarcación, calculando mentalmente cómo los minutos que perdíamos en la playa nos los cobraría la oscuridad en la selva. 3 horas en la comodidad de la ciudad pasan desapercibidas, 3 horas en un Akumal aislado, sin agua, sin comida y con la certeza de que el tiempo de escape se reducía, se hicieron eternas. Cada oleada contra el arrecife parecía un recordatorio de nuestra vulnerabilidad. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, la calma empezó a construirse gracias a la complicidad entre el conocimiento local y la determinación de la familia. Don Pedro Tun, con esa sabiduría silenciosa de quien conoce los misterios de la costa, nos había dado una clave. Su radio de transistores empezaba a captar sutiles interferencias cuando una embarcación se aproximaba a la costa. Él nos avisaría, nos dijo, y esa promesa se convirtió en nuestra primera ancla. Para asegurar el avistamiento, nuestros 2 hermanos mayores caminaron hasta la punta de la bahía. Estirando la mirada sobre el azul del Caribe, se apostaron allí, decididos a avistar el barco antes que nadie. Cuando finalmente don Pedro dio la señal de su radio y, casi en sintonía, nuestros hermanos agitaron los brazos desde la punta al divisar el punto negro en el horizonte, la angustia se disipó de golpe. No era solo el alivio de la comida o del agua que ya no teníamos, era la certeza de que el regreso estaba en marcha. El motor del barco, a la distancia, no sonó como un transporte, sino como un rescate. Sabíamos que el retraso nos obligaría a un viaje a contrarreloj en la carretera, pero en ese instante, ver la proa cortar el agua de la bahía fue el regreso a la vida. Epílogo. El tiempo, al igual que el oleaje de la bahía de Akumal, va y viene, borrando algunas huellas en la arena, pero consolidando las rocas del fondo. Cuando los carros que nos esperaban en Playa del Carmen finalmente iluminaron el camino que nos regresaría a casa, inconscientemente dejamos sellado nuestro destino. La selva nos había puesto a prueba, nos había mostrado su rostro más imponente y sombrío, pero al devolvernos a salvo, nos adoptó. Dejamos de ser simples visitantes de paso para convertirnos en hijos de la costa. 60 años han transcurrido desde aquella tarde. Hoy, al mirar la bahía desde la comodidad de un desarrollo turístico consolidado, cuesta trabajo imaginar el Akumal salvaje, el de los jaguares invisibles, el de los campamentos sin luz y los caminos inexistentes. Aquella brecha de misterio es hoy una carretera que conecta mundos. El Cocal dio paso a las realidades de una comunidad viva. Y las firmas que nuestro padre estampó en defensa de la legalidad de los pioneros se transformaron en las bases de un municipio soberano y un estado fuerte. Los hombres y mujeres que trazaron este paraíso han ido partiendo. Don Pablo Buch, don Raúl González, don Nassim Joaquín y el inolvidable Gonzalo Arcila, todos ellos descansan ya en el gran arrecife de la memoria. También nuestros padres, el capitán legal y la heroína silenciosa de nuestras vidas, se han marchado, dejándonos la inmensa responsabilidad de ser nosotros los custodios de su historia. Incluso en nuestra mesa fraterna falta hoy una silla física, aunque su risa siga resonando en cada rincón de la playa. Sin embargo, este viaje no fue en vano. Nos reunimos aquí, 7 hermanos, no para llorar lo que se fue, sino para celebrar lo que permanece.
Nos sentamos frente a las mismas olas a unificar los fragmentos de nuestros recuerdos porque entendimos que la memoria es el único puente que nos permite volver a abrazar a nuestros padres. Volver a escuchar los consejos de los viejos pioneros y mantener viva la raíz de una identidad quintanarroense que no debe disolverse en el concreto ni en la prisa del turismo moderno. Akumal ya no nos pertenece solo a nosotros, hoy le pertenece al mundo. Pero mientras el viento siga soplando entre las palmeras y las tortugas sigan regresando a desovar en sus arenas blancas, el eco de nuestra infancia permanecerá flotando en el aire. Heredamos un paraíso indómito y entregamos una historia compartida. Al cerrar estas páginas, solo nos queda desear que quien camine hoy por estas playas lo haga con el mismo respeto, la misma audacia y el mismo amor con el que aquellos pioneros de los 50 y 60 sembraron su vida en la arena. Porque las tierras que tienen alma nunca mueren, y Akumal, para fortuna de la historia, tiene el alma más profunda del Caribe.